Rasputín y la trágica decadencia de la Rusia imperial. En el corazón mismo de la historia, existe un personaje que ha intrigado y fascinado a generaciones enteras. Un hombre que surgió de la oscuridad de la Siberia profunda para convertirse en el confidente de la realeza rusa, un sanador de almas y, al mismo tiempo, un símbolo de excesos y decadencia. Estamos hablando de Grigori Rasputín, un hombre cuyo nombre evoca un misterio sin igual. En este episodio, nos adentraremos en el turbulento mundo de la Rusia imperial, donde un campesino siberiano se transformó en una figura legendaria. Cómo un hombre sin educación formal ni linaje noble llegó a influir tanto en la corte zarista. ¿Qué misterios ocultaban sus ojos inquisitivos y su aura magnética? ¿Era Rasputín un profeta, un visionario o simplemente un maestro del engaño? Acompáñanos en este viaje único mientras exploramos su vida, sus creencias y su impacto en la historia. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Rasputín, cuyo nombre completo era Grigori Yefimovich Rasputín, nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, Siberia, Rusia, en el seno de una familia humilde de campesinos. Fue el quinto de 9 hijos, donde solo él y su hermana Feodosia sobrevivieron. En su pueblo natal, Pokrovskoye, la gente veía a Rasputín como alguien raro pero con habilidades especiales. A menudo temblaban sus brazos y piernas, y siempre estaba haciendo algo con sus manos. El 2 de febrero de 1887, Rasputín se casó con Praskovia Dubrovina, mayor que él por 3 años. Tuvieron 3 hijos, aunque 2 fallecieron jóvenes. En 1892, abandonó su aldea y se sumergió en la vida monástica. Más tarde, se unió a una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa llamada Flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera, hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un fuerte integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Finalmente, bajo la influencia del hermano Macario, adoptó una vida más austera, renunciando al alcohol y la carne. Cuando regresó a casa se había tornado un ferviente converso. El 1 de noviembre en 1905, Rasputín se encontró con el zar Nicolás en el Palacio Peterhof, dejando una impresión duradera. Después de esta visita, volvió a su hogar en Pokrovskoye y no regresó a San Petersburgo hasta julio de 1906. A su regreso, le envió a Nicolás un telegrama solicitando regalarle un ícono de San Simeón de Verjoturie. Se reunió nuevamente con el zar y la zarina en julio y octubre, ocasiones en las que conoció a sus hijos. Su acercamiento con los Romanov, la familia del zar, se dio casualmente. En 1904, después de alumbrar 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, la zarina dio a luz un varón, Alexei, el ansiado heredero del trono. Pero la alegría por el nacimiento se esfumó pronto. El ombligo del pequeño sangró durante 2 días al cortar el cordón umbilical. Fue el primer síntoma de hemofilia, una enfermedad hereditaria que transmiten las mujeres y se caracteriza por abundantes hemorragias internas y externas. Alejandra, nacida en el Principado alemán de Hesse, era nieta de la reina Victoria, portadora de hemofilia, una enfermedad que entonces no tenía cura. En aquella época, la esperanza de vida de un hemofílico era de 14 años. Los zares abandonaron el Palacio de Invierno de San Petersburgo y se recluyeron en el Palacio Alexander para mantener en secreto una noticia que, de saberse, podía invalidar al zarevich Alexei como sucesor de su padre en el trono. En 1907, Rasputín es llamado al palacio con urgencia.
Alexei había tenido una caída que le produjo una gravísima hemorragia. Para un hemofílico, esto puede significar la muerte, por lo que los zares rezan día y noche ante la cama del niño, implorando su salvación. Cuando Rasputín llega, se coloca a los pies de la cama, pone sus manos en el cuerpecito del zarevich y se pone a orar, y al día siguiente, Alexei se encuentra bien y la crisis ha pasado. Se ha dicho que los poderes de sugestión de Rasputín, sus rezos y su aplomo en momentos en que reinaba la ansiedad, quizás ejercieron un efecto calmante, contrayendo los vasos sanguíneos, al contrario que la adrenalina que los dilata. Rasputín insistía en rezar y rechazaba los fármacos, lo que pudo tener un efecto beneficioso, ya que para calmar los dolores del zarevich se le administraba aspirina, del que entonces no se sabía que licúa la sangre. Se ha mencionado que Rasputín compartía el don de detener las hemorragias con otros campesinos que hacían lo mismo en el ganado, presionando sobre ciertos vasos sanguíneos para disminuir el flujo de sangre, un secreto que estos sanadores guardaban celosamente. También se ha dicho que el hecho de que las hemorragias cesaran en su presencia era una coincidencia. Sea como sea, y ante una crisis hemofílica, el zarevich solo se curaba gracias a Rasputín. A partir de entonces, se convirtió en amigo de los zares y en su confidente más íntimo, además del médico personal de Alexei, y le ofrecía al niño la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle. El futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentes y milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Rasputín no solo cautivó a la familia real, sino que también ganó seguidores entre la alta sociedad. Su carisma se debía a su mirada penetrante, su forma enigmática de hablar y su atractivo con las mujeres, además de su conocimiento de las escrituras y su conexión con ciertas prácticas religiosas rusas. Además, en la época de Rasputín, el romanticismo prorruso estaba en auge, lo que lo hacía aún más atractivo para la aristocracia. A pesar de su influencia, Rasputín enfrentó fuertes críticas de la nobleza y la corte, quienes se sentían amenazados y difundieron rumores. El zar lo toleraba solo si la zarina lo aprobaba, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial, lo acusaron de ser un espía alemán y de influir en la zarina, de ascendencia alemana, en asuntos ministeriales mientras el zar estaba ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro Alexander Trepov le ofreció 200.000 rublos para que regresase a su pueblo natal, pero fracasó. Finalmente, el conde Yusupov, el miembro de la Duma Purishkevich y el gran duque Dmitri formaron un complot y planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de Dmitri, la gran duquesa Irina Alexandrovna. A pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 16 de diciembre por parte del ministro Alexander, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados en una estancia del sótano, donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Desesperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Purishkevich, y luego de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos de los que uno lo alcanzó en la espalda y el otro, definitivamente mortal, en la frente. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. Fue encontrado el 18 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Después de la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolovo, donde las cenizas fueron esparcidas. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputín estuvo involucrado el servicio secreto británico, a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado, llamado Oswald Reiner, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale, quien participó directamente en el asesinato.
A pesar de décadas de investigación, el misterio que rodea a Rasputin, su influencia y su muerte sigue siendo objeto de debate y especulación en la historia rusa. En última instancia, la vida de Rasputin es un intrigante capítulo en la historia rusa. Desde sus misteriosos dones hasta su influencia en la familia real y su turbulento final, su historia es un ejemplo de cómo una sola figura puede desencadenar un profundo impacto en el curso de los acontecimientos históricos. Rasputin, el hombre de mirada penetrante y palabras ambiguas, dejó una huella imborrable en la Rusia zarista, desencadenando una serie de eventos que finalmente llevaron al colapso de la dinastía Romanov y al surgimiento de una nueva era en la historia rusa. Su legado sigue siendo un recordatorio de la influencia misteriosa y a menudo peligrosa que ciertas figuras pueden tener en el escenario mundial. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.